Hola a todos, bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a hacer una API REST utilizando la metodología TDD. Y en este curso vamos a aprender a crear una API. Vamos a aprender en qué momento se usa una API, cuáles son las reglas que hay que seguir para hacer una API REST. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una API como tal? La definición es un Application Programming Interface y se podría traducir como una interfaz que nos permite conectarnos con nuestra aplicación a través de programación. Así la definición como suena sí puede ser algo complicada de entender, pero creo que el mejor ejemplo que he encontrado es como cuando hacemos una aplicación móvil. Si han tenido la oportunidad de trabajar con Android o con iOS, sabrán que hay funciones que nos permiten utilizar los diferentes sensores del teléfono. Es decir, nosotros a través de una función de lenguaje, o sea, puede ser una función de Java o puede ser una función de Swift, podemos conectarnos con la cámara o podemos conectarnos con la pantalla o podemos conectarnos con el micrófono. Nosotros realmente no sabemos cómo esa función trabaja. Internamente nosotros no entendemos, ni sabemos, ni debemos saber cómo es que está haciendo esa conexión hacia esos sensores. Entonces esas funciones que nos permiten conectarnos con los sensores se pueden definir como APIs. Son una interfaz que nos permite conectarnos con la aplicación, que en este caso la aplicación serían sensores, a través de programación, que es el lenguaje que estamos utilizando, ya sea Java o ya sea Swift. Eso es en sí lo que es un API. En nuestro caso, en lo que vamos a hacer sería conectarnos con el backend, sería conectarnos con los recursos que tenemos en base de datos. Por ejemplo, tendríamos en lugar aquí de cámara, podría ser un usuario. Acá en lugar de pantalla serían categorías, acá en lugar de micrófono serían los posts que tenga un usuario. Y nosotros a través de las diferentes APIs o de los diferentes endpoints vamos a poder acceder a esos recursos, vamos a poder crear esos recursos y vamos a poder hacer todo lo que el API nos permita o la API nos permita realizar, ya sea crear, eliminar, editar y demás. Ahora, eso es una API. Cuando se combina con REST, cambia un poco la definición. Bueno, no cambia la definición de API como tal, más bien REST son las reglas que hay que seguir para que nosotros podamos generar una API a través de la web, a través de HTTP. ¿Y qué es lo que nos dice REST? REST, como les digo, son las reglas o las limitaciones que debemos tener a lo largo de toda nuestra API para garantizar que cumpla con ciertos requisitos que son requisitos de HTTP. Es decir, dentro de estas reglas encontramos que hay recursos o que debe de haber recursos, o más bien que nuestra API debe de estar basada en recursos. Es decir, un recurso podría ser los usuarios, un recurso podrían ser los posts, un recurso podrían ser las categorías o las diferentes cosas que nosotros tengamos. Recursos a menudo los vamos a definir como las tablas que tenemos en nuestra base de datos. No siempre va a ser así, pero a menudo va a funcionar de esa manera. Como les digo, aquí debemos nosotros garantizar que nuestra API tenga todas las herramientas que se necesiten para poder gestionar esos recursos. Es decir, nosotros debemos poder crear usuarios, eliminar usuarios, actualizar usuarios y todas las herramientas que creamos necesarias para la gestión de estos usuarios o para la gestión de los posts o para la gestión de las categorías. Otra regla es que debe de ser uniforme, es decir, dentro de todo el flujo de nuestra API siempre debe de funcionar de una manera uniforme. Nosotros, si vamos a crear posts, también deberíamos de garantizar que podamos crear usuarios. Si nosotros respondemos de una manera, por ejemplo, si tenemos una respuesta JSON, siempre debe de ser JSON. En este caso,
en REST realmente no es que siempre respondamos JSON, podemos responder con HTML, con XML o con texto plano. Eso realmente no importa, lo importante es que sea uniforme, que siempre respondamos con lo mismo. No podemos a veces responder con un JSON y a veces responder con un HTML o a veces responder con texto. El solo hecho de hacerlo ya nos sacaría de REST, ya no sería una aplicación, ya no sería una API REST, ya sería algo más. Esto suele pasar, no es que siempre se cumpla con la regla, pero entonces ya no es considerado REST como tal. Otra de las reglas es que debemos usar los verbos de HTTP. Estos si ya tienen experiencia con Laravel, ya los han utilizado cuando hacen un resource de un controlador. Y es que cuando hacemos uno de estos resources, a menudo, o más bien siempre, nos va a generar estos verbos. Nos va a generar un get, y un get nos va a servir para traer el listado de los usuarios. Nos va a generar un post, que es para generar un usuario. Nos va a generar un put. Y nos va a generar un pad. Bueno, en este caso, estos dos tienen un truco. Los dos funcionan para actualizar, pero ahorita vamos a ver la diferencia. En el caso de Laravel, genera ambos. O sea, te genera una ruta que admite ambos verbos. Y eso en REST realmente no es tan así. En el caso de REST, a menudo nos vamos a decantar por uno solo. Put sirve para reemplazar todos los atributos de un recurso. Es decir, si tenemos un usuario que tiene nombre, last name, bueno, nombre, apellidos y una imagen, put, cuando nosotros aceptemos el verbo put, el usuario que envíe estos datos o cuando se envíen los datos para actualizarlo deben de ser esos tres. Mientras que con pat es diferente, con pat nada más, pat se refiere a que nada más actualizaremos una sola de esas propiedades. Es decir, vamos a mandar nada más el nombre o vamos a mandar nada más el apellido. Entonces, lo que suele hacerse en esos casos es, al menos en REST, es que se elige uno de los dos. Puedes elegir put o puedes elegir pat para hacer las actualizaciones. No es muy común ver ambos, pero también se puede dar el caso de que sí estén ambos. Nada más hay que asegurarse de usarlos bien. Acuérdense, put es para actualizar todos los atributos de un recurso. Si tenemos 5 atributos en el recurso, esos 5 se los vamos a mandar. Y pat es para actualizar un solo atributo del recurso. Es decir, si el usuario tiene nombre, el apellido y la imagen, nada más vamos a mandar uno de esos para actualizarlo. Y el delete, por último, este sí se usa tanto en los resources de Laravel como en los de una API REST, para eliminar uno de estos recursos. Esto puede sonar confuso. A menudo cuando están empezando a hacer APIs esto se vuelve confuso, pero más o menos va a tener esta estructura. Vamos a tener una URL que nos dirija al recurso de usuarios. Acuérdense, nuestras APIs deben de ser claras, deben de ser específicas. Y para eso nos basamos en la URL del propio navegador. Bueno, no del navegador, sino de nuestra API, del servidor. Y vamos a poner los recursos que sean claros. Por ejemplo, en este caso tenemos la URL users y sabemos que estamos haciendo referencia a los usuarios. Cuando tenemos, por ejemplo, esta nomenclatura en el método put, vamos a users y también le vamos a pasar el ID del usuario o un identificador que valga la redundancia, identifique qué usuario es el que vamos a actualizar. Y lo mismo va a ser para el pad y lo mismo va a ser para el delete. Y si se dan cuenta, la URL queda clara, queda concisa. Sabemos que estamos accediendo al recurso de usuarios, sabemos que vamos a hacer con el verbo, sabemos qué es la acción que vamos a hacer, ya sea actualizar, ya sea crear o ya sea eliminar. Eso es lo que REST también nos pide, que nuestra aplicación sea concisa, que sea clara, que sea específica. Lo otro, hay que utilizar cabeceras nos permite utilizar las cabeceras de HTTP
ya sea para mandar errores, para mandar que se accedió al recurso correctamente, que se creó el recurso correctamente. Esto a menudo son los estados HTTP que se mandan, es decir, ya hemos visto muchos o ya estarán acostumbrados a verlos cuando ven un 404, cuando ven un 500, un 401. Todos esos verbos o todas esas cabeceras también hay que saberlas utilizar. También hay que saber cuándo enviarlas. Y bueno, aquí más bien cabeceras serían los estatus de las respuestas, pero y también podemos utilizar cabeceras. Eso también lo vamos a hacer. Por ejemplo, porque otra de las cosas que nos pide es que nuestras aplicaciones, bueno, nuestras APIs no tengan estados, es decir, que no sepan realmente qué es lo que están haciendo. Y cuando digo eso me refiero a que no podemos generar sesiones, ¿no? Como tal, nosotros si ya hemos utilizado Laravel, podemos estar acostumbrados a utilizar sesiones para mantener valga la redundancia, la sesión del usuario. Eso en una API no se puede hacer. Bueno, en una API REST no es posible hacerlo. Sí existen otras formas de hacer que nuestra aplicación sepa qué usuario está logueado, pero eso es con tokens y esos son tokens sin estado, es decir, nunca se guardan en base de datos, no se genera nada de eso. Y para eso nos sirven las cabeceras. A menudo vamos a utilizar los tokens y se los vamos a mandar por las cabeceras de HTTP para precisamente preservar que nuestra API no tenga un estado. Acuérdense de esto del estado es sumamente importante, y más que nada porque existen formas de hacer APIs donde sí se utilizan estados. No sé si han visto aplicaciones, APIs donde te dan un token que se guarda en base de datos. Eso lo vemos principalmente en APIs de pagos, de pasarelas de pago, no sé, en PayPal, en Conecta y ese tipo de APIs donde a nosotros nos dan un token, nos dan un API token. Por ejemplo, también en Facebook nos van a dar un API token y nosotros vamos a usar ese API, siempre vamos a estarlo mandando, y ese token, para que nosotros nos lo pudieran dar, se tuvo que guardar en base de datos. Y nada más por el hecho de que se guardó en base de datos y de que nos lo están dando a nosotros para utilizarlo dentro de nuestra API, ya podría considerarse que esa no es una API REST, porque ya está incumpliendo con una de estas restricciones. La restricción es que nuestras APIs no deben tener estados, y estas APIs sí tienen un estado. Por el simple hecho de tener ese token guardado en base de datos, ya hay un estado ahí. Entonces acuérdense de eso es sumamente importante. Nuestras APIs, cada que nosotros hagamos una petición, para nuestra API debe de ser una petición nueva. No debe de saber que hicimos otra petición antes. Básicamente eso se refiere el sin estado. Ahora, ¿qué es esto de Test Driven Development o TDD? En la traducción más acertada para mí personalmente es un desarrollo dirigido por pruebas o un desarrollo manejado por pruebas. Y este es un paradigma completamente diferente de lo que hemos estado trabajando en cursos pasados o de hacer programación normal, cotidiana. Nosotros normalmente cuando hacemos un desarrollo, una aplicación, no pensamos más que en generar la funcionalidad y no nos importa si esta está realmente funcionando. Nosotros primero nos enfocamos en hacer la funcionalidad y después empezamos a probar que esa funcionalidad esté correcta. Por ejemplo, a la hora de hacer un login a la hora de hacer un login, lo que solemos hacer cuando hacemos programación normal o el camino habitual es que primero empezamos programando la lógica de ese login y después vamos al navegador y empezamos a meter las credenciales y ya después de eso vemos que hay un error y medio lo parchamos, y ese es más o menos el flujo que tenemos. Con Test Driven Development eso no pasa. Nosotros primero vamos a hacer la prueba, después vamos a correr esa prueba va a fallar porque nosotros aún no tenemos nada de la funcionalidad realizada. Lo único que tenemos escrito hasta ese momento es la prueba como tal.
Entonces va a fallar, nosotros vamos a ver qué error nos da, lo vamos a corregir, vamos a volver a correr la prueba. Esto puede ser que no falle, puede ser que sí falle. Entonces aquí si vuelve a fallar vamos a seguir haciendo correcciones hasta que deje de fallar, y en ese momento ya podemos considerar que nuestra prueba ha pasado y podemos seguir con las siguientes pruebas. Eso es básicamente lo que vamos a hacer con TDD, y así es como funciona. Realmente es un paradigma un poco diferente porque tenemos que empezar con nuestras pruebas. No podemos hacer lo ideal es que no nos apresuremos o que no hagamos funcionalidades desde el principio, sino que generemos nuestras pruebas y las corramos, esperemos a que fallen, las corrijamos, y ya cuando no fallen ya podamos ahora sí por fin generar una nueva prueba o una nueva pila de pruebas, las cuales van a ser el mismo proceso. No podemos empezar con la programación, primero son las pruebas. Ese es el paradigma que tenemos con Test Driven Development, y como les digo, cambia mucho el cómo vamos a pensar. A final de cuentas esto nos va a ayudar un montón. Primero porque nuestro código ya no va a estar soportado por pruebas que sean efímeras. Las pruebas efímeras serían las que nosotros mismos hacemos cuando vamos al navegador y cuando validamos nosotros metiendo los datos manualmente y esperando que funcione. No, con esta forma de hacerlo, las propias pruebas, que estas sí están en código, nos van a dar un sustento de que nuestra aplicación funciona. Y esto a menudo nos va a servir, por ejemplo, cuando estén auditando nuestro código. En esos momentos es muy útil. Además de esto, en proyectos, a final de cuentas esto de las pruebas no es para proyectos pequeños o para proyectos personales, es más como para proyectos colaborativos y grandes, donde nosotros tengamos que sustentar que el código que estamos haciendo funciona. Y si nosotros no hiciéramos las pruebas, nada más diríamos, es que en mi máquina funcionó, o yo lo probé en mi máquina. Y precisamente para eso se hizo TDD, para eso se hicieron las pruebas, para evitar esa parte y que efectivamente haya un sustento, haya una evidencia de que nuestra aplicación funciona o de que el código que hemos estado haciendo funciona. Y eso son estas pruebas. Entonces, con TDD vamos a sustentar el código que hemos estado haciendo con las pruebas. Y cada que nosotros hagamos cambios, vamos a seguir ejecutando esas pruebas, que ya ahorita vemos qué tipo de pruebas serían. Y eso va a generar confianza en nuestra aplicación. A final de cuentas, al estar sustentado por pruebas, ya no es necesario que nosotros hagamos manualmente el ingresar o poner contraseñas o poner correos, sino que eso ya se va a hacer automático, ya va a ser automatizado. Además, esto también, lo de los tests, nos va a ayudar un montón para hacer continuous delivery o continuous integration. Eso ya eventualmente lo veremos, que son también parte del flujo DevOps que podemos realizar. Y esto de DevOps ya es algo un poco más grande, pero a final de cuentas a lo que se refiere es a una metodología donde todo está sustentado, soportado por pruebas, donde nuestro código, cada que nosotros hacemos commits, se envía a ciertos ambientes y demás. O sea, esto ya es un poquito más robusto en ese aspecto. Ahora, ¿qué tipos de pruebas tenemos? Cuando hacemos TDD, la mayoría de las pruebas que vamos a hacer, en teoría, serían de integración. ¿Qué son las pruebas de integración? Como vemos aquí en este diagrama, las pruebas de integración se basan en funcionalidades completas. Para eso hay que ver qué es lo que son las unitarias. Las pruebas unitarias se pueden definir como las pruebas que se hacen sobre una función, sobre un fragmento de código, no sobre una totalidad. Es decir, imaginemos que tenemos el registro de un usuario. Y en este registro de usuario, además de crear el usuario, tenemos que enviar el correo y generarle un password. Todo esto está en funciones diferentes. Tenemos una función que solamente sirve para crear al usuario, otra función que solamente sirve para enviarle el correo y otra función que solamente sirve para generar el password. Las pruebas unitarias nos van a servir
para probar esas funciones específicas. Eso es particular, no es general, es funciones en particular. Por eso es que esto está marcado aquí con este cuadro azul, y acá también hace referencia a estas pruebas unitarias que también tienen el fondo azul. De hecho, déjenme aquí lo pongo en otro azul para que vean. Acá también lo voy a poner en este color, y aquí vamos a ponerlo también. Entonces, todas las que tengan, como les digo, las unitarias van a lo particular. Después las de integración van a lo general, es decir, nosotros no nos vamos a preocupar por cómo esta función hace su tarea. No nos vamos a preocupar ni cómo esta función de enviar correo hace su tarea, sino que lo que nos va a importar es el final, es decir, que ya se cree el usuario, que haya un evento que haya enviado el correo y que haya que se haya generado una contraseña correctamente. Esto lo vemos en base de datos. No nos preocupamos por cómo hace cada una de estas funciones, sino que nos vamos a lo general. Nada más probamos que funcione. ¿Qué son estas pruebas de regresión? Las pruebas de regresión se implementan cuando ya hicimos algo, cuando ya tenemos algo hecho y agregamos cosas nuevas. Entonces, cuando agregamos cosas nuevas, se hacen nuevas pruebas que validen que lo que hicimos no está afectando lo que ya estaba funcionando. Es decir, más que nada, estas pruebas son como para probar que nada esté fallando, y las hacemos esto va a sonar irónico, pero las hacemos esperando que algo truene, esperando que algo falle. Una vez que hacemos las pruebas de regresión, va a fallar algo, lo corregimos, y ya con eso debería de estar completa la prueba de regresión. E insisto, estas se hacen cuando ya, por ejemplo, imaginemos que ya tenemos esta prueba de integración, ya está funcionando todo. Nos piden que agreguemos algo nuevo, no sé, enviarle una notificación vía WhatsApp. Entonces tendríamos que hacer una prueba de regresión para validar que nada esté fallando. Entonces haríamos nuestra prueba de regresión integrando lo nuevo, que es el mensaje a WhatsApp, y nos aseguramos de que no esté tronando nada de lo que ya estaba funcionando. Y las pruebas end-to-end se realizan a través del navegador. Las pruebas end-to-end son un poquito, se podrían decir que están aparte, por el hecho de que en estas no usamos programación lógica, sino que en estas vamos a integrar librerías que trabajen con el navegador. Por ejemplo, en Python o en Java está Selenium, en Node existe Playwright, en Laravel o en PHP existe Dosk. Y estas son librerías que lo que hacen es que abren un navegador y permiten simular el comportamiento de un usuario, es decir, permiten que puedas llenar un input, permiten que puedas hacer clic en un botón. Y estos se pueden comparar con bots, se pueden comparar con scrappers, porque a final de cuentas son scrappers estas librerías que nos permiten acceder a páginas, nos permiten simular comportamientos de personas, ya sea metiendo inputs, presionando botones. Y las pruebas end-to-end nos sirven para validar que si nosotros interactuáramos con la interfaz del navegador, obtengamos los resultados que estamos esperando. Es decir, por ejemplo, en este caso del registro del usuario, nosotros iríamos al navegador, meteríamos los datos del usuario y esperaríamos que en la base de datos esté creado el usuario y que en la interfaz del navegador nos aparezca un mensaje de que todo estuvo bien y de que se creó correctamente el usuario. Esas son las pruebas end-to-end. Hay más pruebas, hay muchas más pruebas, muchos otros tipos de pruebas, pero estas son las que más se utilizan, y principalmente para TDD vamos a utilizar estas de integración. Estas de regresión casi no se van a usar, salvo que más bien estas se usan más bien casi siempre cuando ya está un proyecto hecho, y como en nuestro caso no está hecho nada, van a ser la mayoría de integración. Y estas unitarias, estas tienen ahí sus detalles. A menudo o escoges estas de integración.
Realmente yo no he visto muchos proyectos que tengan juntas de integración y unitarias, pero también es buena idea hacer test sobre nuestras funciones. Estas, como les digo, son más particulares. Si tenemos una función que haga una suma, lo que vamos a validar en estas pruebas es que si metemos dos números nos dé la suma correcta, por ejemplo. Estas, les digo, son, al menos yo no las veo tan comúnmente. Las que veo más son estas de integración y nosotros vamos a trabajar más con estas. Estas end-to-end a menudo tienen que ver con el navegador, como les decía, y no las vamos a ver mucho en este caso, porque al final de cuentas es una API y como el nombre de API lo dice, es para programación. Entonces no hay nada de navegador involucrado con lo que vamos a estar desarrollando. Bueno, con eso espero que quede claro. Desde luego que puede haber dudas, siéntanse libres de dejarlas en los comentarios y les aseguro que voy a tratar de responderlas lo mejor que pueda. Al final de cuentas estos ya son conceptos un poquito más pesados, no son cosas tan sencillas de aprender. Y les recomiendo mucho que se pongan a investigar esta parte. Al final de cuentas los conceptos no son nada de otro mundo, pero sí pueden representar su complejidad. Más que nada creo que va a ser más fácil que lo entiendan si lo leen una y otra vez y lo ponen en práctica, como lo vamos a estar haciendo en este curso. Y bueno, vale, vamos ahora sí a empezar con lo que vamos a hacer. Vamos a generar nuestro primer test. Y para esto vamos a instalarnos Laravel. Vamos a generar una instalación de Laravel. Aquí tengo la documentación. Y vamos a la instalación. Esto es muy bien sencillo. Podemos utilizar este comando o podemos, si queremos hacer esto, si queremos tener este comando habilitado, podemos hacer esta parte de Composer Global Require. Y bueno, aquí lo primero es que hay que tener Composer instalado. También hay que tener PHP instalado. Si no han visto los cursos que he hecho de Laravel desde cero, les invito a que vean el primer video, que es donde está la instalación. Aquí voy a obviar esa parte. Pueden ir a ese video a ver cómo se hace la instalación. Para que instalen Composer, para que se instalen ya sea Champ o ya sea Laragon, que son paquetes que ya traen PHP, traen PHP y muchas cosas. Traen, en el caso del Laragon, trae Nginx, MySQL, PHP, Redis y Memcache. En el caso de Champ nada más es MySQL, PHP y Apache. Y cualquiera de esos sirve, realmente no hay una dificultad ahí. Incluso si quieren utilizar Docker, también está otro video dentro del curso de Laravel desde cero, donde ya ahí les dejé una configuración de Docker ya hecha, ya no hay necesidad de mover mucho. Y ya con eso podrían tener acceso o ya podrían levantar el Docker o el contenedor donde se va a ejecutar su aplicación. Realmente esto es muy sencillo, entonces lo voy a obviar. Y yo ya tengo disponible este comando, entonces ese es el comando que voy a utilizar. Y para eso nos vamos aquí al terminal. Yo ya estoy en la carpeta donde voy a hacerlo. Y vamos a generar acá el nuevo repositorio. Entonces aquí voy a poner tdd. Aquí voy a poner que no me ponga nada, porque a final de cuentas aquí sí no vamos a necesitar nada de front, no vamos a usar ni Blade ni nada de eso. Solamente vamos a dar respuestas JSON y hasta ahí. Entonces aquí ponemos none. Aquí yo suelo usar PHP Unit, entonces voy a utilizar pero también ustedes podrán usar PEST. A final de cuentas Laravel nos da su propia API que nos permite conectarnos a cómo se hacen los tests, ya sea PHP Unit o a PEST. Entonces ahí no va a haber ningún problema con cuál de los dos escojan. Y aquí le voy a dar que sí, que quiero que me inicialice un repositorio de Git para irlo subiendo. Bueno, aquí ya lo está creando.
Listo, ahora vamos a escoger la base de datos. Yo le voy a poner que use MariaDB. Y vamos a ver esto de las migraciones. También le voy a dar que sí. Y bueno, aquí me falta no he encendido mi servidor de base de datos. Déjenme lo enciendo. Pero bueno, esto ya lo podemos dejar así. A final de cuentas, ya está creado nuestro repositorio. Ya podemos irnos a la carpeta. Y aquí estaría ya nuestro proyecto. Ahora déjenme abrirlo en mi editor. Y nos vamos a venir acá. Lo puse en TDD. Perfecto. Y bueno, esta es nuestra estructura básica. Ahora sí, aquí podríamos... aquí acuérdense, ya no vamos a necesitar nada de esto de npm. No vamos a usar front, no vamos a usar blade. Y aquí voy a usar el comando php artisan migrate para que me genere las primeras migraciones. Listo, ya con eso debe de estar. Y ahora vamos a ver aquí dónde se generan los tests. De hecho, está aquí en raíz. Y aquí ya vamos a tener uno por defecto. Vamos a tener este example test. Y este lo primero que hace es que se va a la primera ruta, la que ya está hecha aquí en los roads. Pero esa está en web. Y lo único que va a validar es que tengamos un status 200. Eso es todo lo que hace este test. Nosotros vamos a generar uno nuevo. Vamos a ir eliminando este. Y miren, aquí también tenemos un unitario, pero como les digo, nosotros no vamos a estar usando estos unitarios ahorita. Primero vamos a empezar con los feature test. Y este test case no lo vayan a borrar, este sí es importante. Todas nuestros tests van a heredar de este test. Y bueno, para generar nuestros propios tests vamos a hacer este comando php artisan make test. Y voy a poner un test normal, un test de ejemplo, que de hecho no debí de haber borrado el otro, pero bueno. Sample test. Y por lo regular también deben terminar con test. Esto es muy usual, que como ya han visto en el video de Laravel desde cero, casi todos los comandos estos de tipo make, si hacemos un evento le vamos a poner event, si hacemos un controller al final lleva controller. Y este es más o menos también con los tests aplica la misma. Y bueno, aquí ya me genera este. Ahora, aquí hay dos formas de hacer estos tests. Primero, nuestra función debe de ser expresiva, debe de decir lo que vamos a probar. Esto a menudo esto sí podemos ponerlo en español si queremos. Realmente esta parte no es tan importante que esté en inglés. Lo que sí es importante es que seamos expresivos, que digamos exactamente qué es lo que estamos esperando. En este caso estamos esperando que nos retorne un status success, y eso hay que ponerlo bien aquí en nuestro test, en lo que sería esta función. Y a menudo tenemos que hacer o podríamos hacerlo así, test, y con esto ya lo consideraría un test. Si se fijan, aquí me está apareciendo este iconito de play. Pero también podremos utilizar un comentario. Aquí en los comentarios podremos usar @test y también ya lo consideraría un test. Ahora, para correrlos basta con hacer el comando. A ver, déjenme quito esta cosa. php artisan test. Y miren, aquí ya me está diciendo que están pasando ambos. Ahora, mi editor me da la oportunidad de correrlo manualmente. Es decir, yo puedo correr este test de manera independiente. Para que nosotros podamos hacer esto aquí en la terminal, lo único que tenemos que hacer es... Aquí vamos a poner php artisan test y vamos a poner filter.
Y aquí podemos poner el nombre de nuestra clase, el nombre de nuestras funciones, las que queremos que se ejecuten. En este caso vamos a ponerlo así y nos va a decir que sí, que está pasando. Yo voy a estar utilizando esta forma. Aquí le voy a estar dando clic para que ustedes vean. Y así es como deberíamos de probar que nuestras cosas funcionan. En este caso me está dando un correcto, me está diciendo que sí, que está funcionando. Y también me está haciendo una observación de que ya podemos utilizar las anotaciones. Entonces si lo dejamos así, bueno, aquí voy a cambiar esto, lo voy a dejar así. Ya no debería de darme esta anotación. Y listo. Si se dan cuenta, ahora ya está en verde. Esto es como los semáforos. Vamos a empezar en rojo, después puede haber warnings, puede haber más cosas y vamos a esperar hasta que llegue a verde de nuevo. Este es nuestro primer test, pero me gustaría también ya empezar generando nuestra ruta de nuestra API. Y para eso nos vamos de nuevo al terminal. Déjenme aquí, doy un clear para que quede limpio. Y vamos a usar este otro comando, php artisan install API. Y esto nos va a generar las rutas. Aquí dejen que esté generando todo esto. También va a instalar Sanctum aparentemente. Acá nos va a salir esta parte. Vamos a darle que sí. Y listo. Con esto nos va a generar esta parte del API. Y con eso ya tenemos ahora sí aquí rutas de API. Aquí nada más voy a poner un hello world. Y aquí voy a hacer un return de un JSON. Response JSON. Y vamos a poner hello world. Y ya con esto ahora me voy a copiar esta cadena. Y vamos a quitar acá, voy quitando cositas. Y listo, aquí ahora voy a cambiar el test. ¿Cómo se escriben los tests? Tenemos la forma en la que yo lo hago es primero tengo estas tres banderas. Tengo teniendo, haciendo, esperando. Es decir, teniendo algo de información. Aquí podríamos poner, por ejemplo, teniendo un usuario o teniendo unas credenciales o unos accesos, haciendo una petición, por ejemplo, con las credenciales. Y acá sería yo espero que el usuario esté logueado, que el usuario se loguee. Así más o menos yo suelo hacer los tests. No sé si esta es la forma correcta, pero es la forma que a mí más me funciona. Primero, esto de teniendo es cosas que yo tengo, información que yo tengo. Haciendo es lo que voy a hacer, es decir, si voy a navegar a una ruta, si voy a correr una función, cosas por ese estilo. Y después yo espero o qué es lo que se espera que pase. En este caso nosotros no tenemos esta parte del teniendo, más bien tendremos que irnos directamente a esta parte de haciendo. Y esto es más o menos así, haciendo una petición API a la ruta Hello World. Yo espero hacer JSON, le vamos a poner. Y no voy a poner, bueno, sí, en este caso voy a poner el JSON completo para que... Y bueno, este de JSON realmente no es que estemos esperando un JSON, sino que lo vamos a convertir a un array. Y lo que vamos a esperar es que nos dé esta respuesta específica. Entonces vamos a ver que esto funcione. Y miren, aquí ya tenemos nuestra primera falla. Vamos a ver por qué está fallando.
Y bueno, aquí no me está dando mucho. Me dice que la ruta login no está definida. Aquí entonces lo primero hay que quitar aquí la autenticación, porque esta ruta no debería de estar autenticada. Y vamos a volver a correr el test. Y listo, ahora sí ya me está dando un acert. Y bueno, aquí realmente lo hice mal. Esto no sería TDD, nada más quería mostrarles cómo se hace el test. Pero lo ideal es que nosotros no tuviéramos esto. Para hacer TDD, lo primero que hacemos es aquí la prueba. Vemos que falla y nos va a decir por qué está fallando. Y nos está diciendo aquí en lo rojo, en los mensajes, nos está diciendo que no existe esa ruta. Después generaríamos la ruta, pero no pondríamos, por ejemplo, la respuesta. O pondremos aquí cualquier cosa, pondremos un null, por ejemplo. Volveríamos a correr el test, nos diría que no estamos, que no nos está dando ningún JSON. Y después ahora sí haríamos esta parte del JSON y ahora sí, por fin estaría nuestro verde. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Primero vamos a pasar por los puros colores rojos. Vamos a ver si se soluciona con los fixes que hagamos. Y vamos a estar haciendo eso hasta que nos quede color verde. Ahora, mi consejo para ustedes es no se casen con la metodología. Si ustedes saben que una ruta que están haciendo debe retornar algo, lo ideal es que ya hagan esa parte. Lo ideal es que satisfagan lo más que puedan para que el test funcione. ¿Por qué? Porque así les va a ahorrar un poco de tiempo. Yo sé que TDD es hacerlo continuamente, es decir, es hacer la prueba, esperar a que falle, parchar el error que nos esté dando, pero muchas veces ya tenemos el conocimiento. Por ejemplo, en el login, que es algo bien común, nosotros ya podemos hacer, si ya tenemos la experiencia, ya podemos hacer gran parte de la funcionalidad del login sin que involucremos todavía a la prueba. Y la prueba ya podremos ejecutarla cuando ya empecemos con las dudas, cuando digamos, esto tal vez ya no sé si está bien, no sé si truena, no sé si falla. Entonces ya ejecutan la prueba y ahora sí es la prueba ahora sí es cuando empieza el verdadero TDD, que empiezan a ir validando punto por punto, que empiezan ahora sí con el espero que falle, con parcho lo que está fallando, vuelvo a ejecutar la prueba y así sucesivamente. Entonces ese es más o menos el flujo que yo sigo. Yo realmente no me apego tanto a TDD, sino que, como les digo, yo primero hago lo más que pueda de la funcionalidad. Primero hago por ejemplo, aquí en el login, lo más que pueda de login. Pero antes de eso yo ya escribí la prueba. O sea, primero escribí mi prueba, después me pongo a programar lo más que pueda de esa funcionalidad, lo más que sé. Y después, cuando ya empiezo a tener dudas, ahora sí empiezo con este flujo. Me voy aquí a correr la prueba, veo que falla, hago la corrección, corro la prueba, veo que falla, hago la corrección, corro de nuevo la prueba y así sucesivamente hasta que ahora sí esté en color verde. Así es más o menos el flujo que yo suelo hacer. Y esa es la forma en la que a mí más o menos me sirve o la que más se apega a lo que yo suelo hacer, porque sé que hacer TDD tan estrictamente también consume mucho tiempo y eso es algo que a futuro te beneficia, porque a final de cuentas tu código está sustentado por esos tests y aunque crezca un montón, los tests si los has estado haciendo, vas a tener menos índice de errores. Pero eso también no implica que no puedas adelantar el código que tengas. Es decir, si ya tienes el conocimiento de hacer el login, mejor adelanta lo más que puedas y ya después ahora sí empiezas con el flujo de TDD normal. Al menos así es como yo lo visualizo. Y bueno, aquí entonces, ya dicha esa explicación, ya vimos que tenemos aquí nuestra prueba funcionando. Este JSON ya nosotros estamos esperando que tenga esta forma. Si nosotros aquí quitáramos nuestro
una sola parte que quitáramos y haría que la prueba falle. Aquí, y miren, aquí ya me está diciendo que no es lo mismo, que el JSON que nosotros tenemos no es igual al que nosotros esperamos. Más bien, el JSON que nosotros tenemos, que es este, no es igual al que estábamos esperando. Y aquí podemos poner otras cosas. Podemos hacer el assert JSON structure, JSON, a ver, déjenme ver. Assert JSON structure, y podremos validar que existan las llaves, por ejemplo. Esto ya va dependiendo de cómo. Bueno, aquí déjenme parcho este detalle. Ya va dependiendo de qué tantas cosas queramos probar. En esta parte del esperando es donde vamos a poner, por ejemplo, que esté en base de datos, que se haya mandado la notificación y todas esas cosas. En el haciendo es la acción que estamos haciendo. Si vamos a navegar a la ruta, por ejemplo, en este caso al Hello World, si vamos a navegar a la de usuarios, si vamos a ejecutar una función. Y acá arriba son las variables que tenemos desde el principio. Si tenemos las credenciales, si tenemos una variable, todo eso va hasta arriba. Entonces, más o menos esta es la forma en la que lo estoy haciendo, o la forma en la que lo vamos a estar haciendo en este curso. Y bueno, ya con esto queda esta parte. Ya instalamos Laravel, ya tenemos nuestro primer test. Y ya hicimos más o menos el flujo, aunque hicimos trampa de lo que sería TDD. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.